Programa de mantenimiento periódico. ¿Cómo quitar la llanta de repuesto? La llanta de repuesto está en la cabina del motor en el caso de los vehículos diésel y el ecológico. En el caso del de combustible, la llanta de repuesto está debajo del asiento del conductor, en la cabina del conductor. Para removerla, afloje y quite 2 tuercas hexagonales con su arandela utilizando una llave de tubo de 17 milímetros. Quite la llanta de la base en la que viene colocada. Inspección sobre la cabeza del cilindro para chequear el funcionamiento de la bomba de aceite. Utilizando una llave de 8 milímetros, remueva la tapa para ventilar. Localice el de inyección. Remueva la tapa de la válvula de escape lateral utilizando una llave 17 milímetros. Encienda y corra el motor. Chequee si el fluido del aceite llega hasta la cabeza de la válvula. Revise el fluido del aceite cada 5.000 kilómetros. Limpieza y ajuste de la candela. Jale y desconecte el capuchón de la candela. Afloje y remueva la candela utilizando una llave de tubo de 16 milímetros. Jale la candela y revise que las especificaciones de esta sean Bosch UR6DC. Limpie los electrodos de la candela. Inspeccione y ajuste la brecha de la candela con un calibrador de candelas y la candela debe encontrarse entre 8 y 9 milímetros. Limpie y ajuste la candela a los primeros 750 kilómetros y de aquí en adelante cada 5.000 kilómetros. Cambie la candela cada 10.000 kilómetros, no sobreapriete la candela al colocarla. Inspección de ajuste de la tapadera de válvulas. Antes de revisar la tapadera de válvulas, el motor debe estar compresionado, o sea, el coincidir el tiempo del magneto de la siguiente forma. Remueva la tapadera para ventilar el magneto del lado izquierdo, sin utilizar ningún spray. Localice el agujero de inspección y remueva la tapa de la válvula de escape lateral, utilizando una llave 17 milímetros. Rote el ventilar de aire utilizando una llave tubular de 17 milímetros y coordine el temporizador con la marca del rotor magneto. En este punto los 2 pernos deben moverse libremente, de lo contrario vuelva a rotar el magneto una vez más y vuelva a alinear el temporizador. Chequee la holgura de la tapadera introduciendo una pequeña lámina. La holgura en la parte superior debe ser de 0.06 milímetros y en el escape debe ser de 0.03 milímetros. Si la holgura está incorrecta, ajústela de la siguiente manera. Afloje la tuerca de la válvula. Utilice la herramienta especial de ajuste. Cuando la holgura deseada se alcanzó, apriete la tuerca suavemente hasta que sujete lo suficiente. Chequee la holgura a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Revisión y reemplazo de la transmisión de aceite del motor. Para revisar el nivel de aceite del motor, afloje y jale la varilla. Límpiela con un paño limpio. Vuelva a insertarla sin presionarla. Chequee si el nivel de aceite está entre las marcas superior e inferior. Llénelo con el aceite recomendado si el nivel está por debajo de la marca inferior. Para cambiar el aceite de motor, ponga una bandeja debajo del filtro de aceite. Quite los 2 pernos y remueva la tapa. Durante el reensamble, asegúrese que la tapa no está dañada y póngala de la forma indicada. No la cambie. Jale con una pinza la malla de filtro de aceite para ver si está sin ningún daño.
Reemplácela si es necesario. Limpieza de la malla del filtro de aceite con queroseno o diésel. Limpie el filtro a los primeros 750 kilómetros y luego a cada 5.000 kilómetros. Drene el aceite completamente. Cambio del filtro de aceite. Afloje los 3 pernos uniformemente y remueva la tapadera del filtro de aceite. Durante el ensamble, asegúrese que la marca de la flecha de la tapadera quede viendo hacia arriba. También asegúrese que el anillo no está dañado y puesto correctamente en la tapadera. Quite el filtro de aceite y drene todo el aceite. Quite el resorte del filtro, reemplace el filtro por uno nuevo a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Mientras reemplaza este filtro, asegúrese que el lado hueco del filtro quede hacia adentro. Cuando reensamble la cubierta, asegúrese que el resorte quede fijo en la tapadera. El aceite drenado no debe ser menor de 1.700 mililitros. Para llenar nuevamente la transmisión, reensamble el filtro pequeño y asegure los tornillos. Mida en una jarra 1.700 mililitros de aceite recomendado para motor. En caso de haber overholeado el motor, ponga 1.800 mililitros de aceite. Para rellenar la transmisión, utilice un embudo. Vuelva a insertar la varilla y ajústela bien. Cambie el aceite de la transmisión y del diferencial a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. ¿Cómo medir las compresiones del motor? Antes de medir la presión de las compresiones, caliente el motor a la temperatura normal de funcionamiento. Apague el motor. Quite el tapón de la bujía. Quite la candela. Tenga a la mano un medidor de compresiones y asegúrese de hacer bien la conexión para que la prueba sea libre de fugas. Conecte el medidor al conector de la candela. Ponga el marcador de combustible en posición abierta. Apague el encendido. Abra el acelerador completamente y luego bombee el motor 5 o 6 veces con el arranque manual. Note el marcador más alto de la presión de las compresiones. Lo normal es que las compresiones del motor estén con una presión entre 9.7 y 10.8 psi. Si la presión es más alta, esto indica que la deposición de carbono está elevada en la cámara de combustión y en la cabeza del pistón, así que hay que hacer una descarbonización. Si la presión es menor, ponga de 3 a 5 centímetros cúbicos de aceite de motor limpio en el cilindro por el agujero de la candela y vuelva a revisar las compresiones. Si la compresión sube comparado a la primera medición, chequee si el cilindro, el pistón y los anillos del pistón tienen alguna fuga hacia los empaques de la cabeza del cilindro. Si la presión sigue igual a la primera medición, chequee si las válvulas no tienen fugas. Chequee la compresión cada 5.000 kilómetros. Revisión del sistema de escape. Remueva los pernos que sujetan la base de la manguera de escape usando una llave de 13 milímetros. Afloje la base del escape utilizando una llave y un rash y quite las tuercas que la sujetan juntamente con sus arandelas. Remueva la pestaña del escape y separe la tubería del escape del cilindro. Descarbonizado de la cabeza del cilindro y las válvulas. Los depósitos de carbono en la cámara de combustión en la cabeza del cilindro incrementarán la presión de la compresión con resultados de sobrecalentamiento. El carbono depositado en el colector del escape prevendrá flujos en el escape, así que límpielo esporádicamente nada más. Descarbonice la cámara de combustión de la cabeza del cilindro utilizando un spray para esto.
El carbono depositado en las válvulas también debe ser limpiado suavemente con un solvente. Nota: descarbonice completamente la cámara de combustión de la cabeza del cilindro, luego de remover las dos válvulas utilizando un solvente para esto. Precaución: no dañe la superficie de la cámara de combustión mientras descarboniza. Haga el descarbonizado cada 15.000 kilómetros. Ajuste de frenos. Chequee la efectividad de los frenos y ajuste la zapata a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Levante el vehículo con un gato hidráulico para despegarlo del piso. Rote las llantas y aplique freno. Ajuste los tornillos de la zapata en posición contraria a la rotación de la llanta y el tornillo de la cámara de frenos en la posición de la rotación de la llanta. Revise que la llanta rote libremente. Repita el proceso con la otra llanta. Rote las llantas y chequee libertad de movimiento. Presione el pedal de freno para chequear la efectividad. Puntos de lubricación del TBS King. Engrasado del manguito de la llanta. Lubrique a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Quite los tornillos de los clips con un desarmador. Abra el clip con un desarmador de cabeza plana y desdóblelo. Quite el capuchón. Limpie con un wipe la grasa vieja. Cubra con grasa nueva que sea Bluepex LI EP2. Reensamble el capuchón y cierre el clip. Engrasado del tren delantero. Lubrique cada 10.000 kilómetros. Quite los dos tornillos del timón. Quite la tapadera. Desconecte el cable del aspirómetro. Quite los dos tornillos de la bisagra de los cables asegurada al timón. Quite el perno hexagonal con su tuerca y arandela. Desconecte la luz del aspirómetro. Desconecte los cables del arnés. Separe el timón de la columna principal. Quite los dos pernos hexagonales. Quite el damper. Remueva la tuerca de seguridad de la columna principal con la herramienta especial. Quite la arandela de seguridad. Remueva las siguientes piezas también con la herramienta de ensamble. Quite el plato de fricción y luego limpie las piezas aplicando nuevamente grasa apropiada. Utilice un gato hidráulico para levantar el vehículo. Limpie y aplique grasa en la parte de afuera y en cada una de las piezas. Reensamble la columna principal. Mientras reensambla, tenga cuidado de colocar todas las piezas en posición correcta. Terminales de la batería. Lubrique a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Quite las tuercas y arandelas que sujetan el respaldo de pasajeros. Retire también las tuercas y arandelas que aseguran el asiento de pasajeros. Remueva los protectores laterales. Levante la cubierta de la batería. Quite los bornes de la batería. Aplique grasa especial para esto. Para recargar la batería, quite primero la terminal negativa y luego la positiva. Remueva los pernos y arandelas de la barra sujetadora. Remueva la barra. Utilice la herramienta especial para jalar la batería. Trabájela y luego reensámblela en su lugar colocando nuevamente los burners, tapadera y todos los componentes del asiento de pasajeros.
Herramientas para la limpieza del carburador. Desarmador Phillips pequeño y mediano. Desarmador de cabeza plana. Doble llave de 7 milímetros. Pinza. Cierre el paso del combustible poniendo la llave en posición de apagado. Retire la manguera de combustible del carburador. Quite la tapadera del carburador. Afloje los 2 tornillos de los clips y desconecte la manguera. Afloje los 2 pernos hexagonales y separe el carburador del adaptador. Retire el tornillo y arandela y remueva la bisagra del carburador. Desconecte el cable de amortiguador. Ponga el carburador en unas bandejas y remueva los tornillos y arandelas. Quite la tapadera. Remueva con una pinza el pin del flotador. Saque el flotador. Quite la válvula. Quite el pin. Sujete el perno con una llave y desatornille la pieza. Remueva la aguja. Limpie las cavidades con aire. Chequee la válvula y el flote para que no tengan ningún daño. Reensamble el carburador. Mientras reensambla, asegúrese que la ranura de la válvula de pistón coincide con el pin del cuerpo del carburador. Rotación de las llantas. Rote las llantas cada 5.000 kilómetros en la frecuencia que se muestra en la gráfica. Asegure los pernos de las llantas. Chequéelos a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Pernos de la base del motor. Asegure todos los pernos de la base del motor. Los delanteros con un torque de 30 Nm y los traseros con un torque de 40 Nm. Pernos del escape. Asegure los pernos de la base, el escape con un torque de 12 a 18 Nm. Asegure la base del escape al chasis, utilizando una llave de 13 milímetros para inmovilizar la tuerca y con un rash asegure el perno con un torque de 12 a 18 Nm. Pernos de las llantas. Apriete las tuercas de las llantas utilizando una llave de 17 milímetros en forma de cruz con un torque de 48 a 52 Nm. Pernos del amortiguador. Apriete los pernos de la base del amortiguador en cada llanta con un torque de entre 58 y 68 Nm. Pernos del timón. Detenga los pernos hexagonales con una llave y apriete las tuercas del timón con un torque de 38 a 42 Nm. Ajuste de columna principal. Para ajustar la columna principal, utilice la herramienta especial para aflojar el seguro de la columna principal y afloje o apriete la base de acuerdo a la necesidad. Luego vuelva a apretar el seguro. Limpieza del tapón de combustible. Limpie este tapón cada 10.000 kilómetros. Cierre el tanque de combustible. Quite el perno del seguro. Quite el anillo y el resorte para limpiar el tapón. Reensamble las piezas y abra el tanque nuevamente. Cambio de cables de control. Reemplazo de cables de clutch. Afloje y quite el seguro de la tuerca que se encuentra en el ajustador del cable de clutch, utilizando una llave de 12 milímetros y sujetando el ajustador. Afloje la tuerca con otra llave de 12 milímetros. Desconecte el cable de clutch de ambos extremos. Una el cable nuevo con el antiguo con cinta de aislar. Remueva la tuerca y tornillo de la palanca de clutch en el timón utilizando una llave de 10 milímetros y un desarmador de cabeza plana.
Separe la palanca del timón, desconecte el cable de la palanca y jálelo para abajo del tablero. Jale el cable con cinta de aislar hacia el frente por el agujero del chasis. Separe del cable viejo del nuevo. Insértelo en la ranura especial en el timón y conéctelo a la palanca. Vuelva a ensamblar la palanca al timón. Conecte el cable al sujetador e insértelo en la abrazadera. Conecte el extremo frontal del cable a la pieza del motor y ajuste y asegure las tuercas. Reemplazo del cable de transmisión. Afloje la tuerca del cable blanco con una llave de 10 milímetros y quítelo del ajustador. Afloje ahora la tuerca del cable negro con una llave de 10 milímetros y también quítelo del ajustador. Quite los dos tornillos utilizando un destornillador en cruz y remueva la tapa del timón. Desconecte los cables del disco y afloje la tuerca del cable de transmisión blanco con una llave de 10 milímetros y quítelo del ajustador. Haga lo mismo para el cable negro. Afloje y quite la tuerca hexagonal con una llave de 30 milímetros de la transmisión. Quite las arandelas y jale el disco de la transmisión. Afloje y separe los pernos de los cables. Desconecte los cables de transmisión del disco. Conecte los cables nuevos a los viejos con cinta de aislar. Jálelos hacia adelante por el agujero del chasis. Desconecte los cables y conecte el nuevo en los espacios del disco. Jálelos y ajustelos. Reensamble el disco del clutch y póngalo de nuevo en su lugar. Coloque las arandelas y la tuerca hexagonal. Ajuste las tuercas de los sujetadores. Mueva el mango a la posición neutral y luego chequee que el cable no esté muy ajustado. Coloque nuevamente los cables negro y blanco en su lugar, ajustando las tuercas. Reemplazo del cable del acelerador. Afloje la tuerca del cable del acelerador con una llave de 10 milímetros y quítelo de la abrazadera. Quite los dos tornillos de la tapa del timón con un desarmador de cruz. Desconecte el cable del disco en el timón. Afloje la tapa del carburador y saque la válvula del pistón. Compresione el tornillo de la válvula y desconecte el cable. Separe el cable de todas las piezas. Una el cable nuevo al viejo y siga el mismo procedimiento de los otros cables de control.